Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un documento oficial, la Gaceta Oficial de la República del Paraguay. Tenemos la edición N222, del 24 de septiembre de 2025. Exacto. Es el boletín del gobierno paraguayo, y dentro de ella nos vamos a centrar en algo muy específico, una resolución de la CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. La número 2257 de 2025. Esa misma. Y aunque suene, muy técnico, muy administrativo, Tiene un fondo social, bastante interesante, diría yo. totalmente. Se trata de cómo se regulan los costos para las radios comunitarias indígenas. Así es. Nuestra misión hoy es desentrañar un poco qué implica esta resolución, por qué se emitió justo ahora y qué puede significar esto para las comunidades indígenas y su acceso a los medios en Paraguay. Claro. Porque lo que llama la atención de entrada es que, establece costos bastante reducidos para las licencias de radio de estas comunidades. Muy reducido, sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es esto relevante o digno de atención? Vamos a meternos a fondo. Dale. Para empezar, quizá deberíamos poner en contexto qué es CONATEL, ¿no? Sí, buena idea. Es, digamos, la entidad que regula todo el espectro de telecomunicaciones en Paraguay. O sea, radio, televisión, internet, telefonía. El árbitro del juego, por así decirlo. Exacto. Administra esas autopistas invisibles, el espectro radioeléctrico, por donde viajan todas las señales. Entiendo. Y claro, sus decisiones no son caprichosas, se basan en leyes. La propia resolución que vamos a ver cita una ley específica. Correcto. La ley número 64295, que es la ley de telecomunicaciones. Es como la ley madre de todo este sector. Define el marco general. Define cómo se gestiona todo. Ahora, volviendo a la resolución en sí, la 2257, ¿qué es lo que hace concretamente? Bueno, según lo que leímos, su objetivo principal es fijar valores específicos para 3 cosas clave cuando alguien quiere poner una radio. El derecho de autorización, o sea, el permiso inicial para operar. El primer paso, sí. Luego, un arancel por usar el espectro radioeléctrico, que entiendo es un bien público limitado, ¿no? Exacto, no es infinito, hay que gestionarlo. Y finalmente, el costo de la inspección técnica, para chequear que todo funcione como debe ser, supongo. Que se cumplan las normas técnicas, ¿sí? Pero, y acá viene el detalle que mencionabas al principio, estos costos no son iguales para todos. Ahí está el punto clave. No son universales. Aplican, y esto es textual, exclusivamente a las autorizaciones otorgadas para el servicio de radiodifusión sonora de pequeña y mediana cobertura destinado a comunidades indígenas del Paraguay. O sea, es una tarifa diferenciada, hecha a medida para este grupo y este tipo de radios más chicas, digamos. Precisamente. Pequeña y mediana cobertura y comunidades indígenas. Muy específico. Entonces la pregunta que surge es, ¿puede CONATEL simplemente decidir, a este grupo le cobro menos? ¿Tiene esa potestad? ¿De dónde sale? Y ahí es donde se pone interesante la conexión con la ley que mencionamos antes, la 64295. La resolución se basa mucho en un artículo particular, el 92. El artículo 92. Sí, y específicamente en un inciso, el E. A ver, ¿y qué dice ese inciso E? ¿Qué permite hacer? Bueno, básicamente faculta a CONATEL a establecer tarifas y tasas reducidas. Ojo, dice con carácter temporal. Ah, temporal. Interesante. Sí, aunque la temporalidad puede ser larga o renovable. Pero lo importante son las condiciones. Se puede hacer en zonas donde los servicios de telecomunicaciones son malos, deficientes. Ajá. O, y esto es crucial para nuestro caso, por razones de interés público o social, fomento y promoción regional. Ah, claro. Ahí encaja perfectamente. Exacto. La ley ya preveía que se pudieran crear regímenes especiales, no solo para recaudar, sino para promover algo que se considera valioso para la sociedad, o para impulsar el desarrollo en ciertas zonas. Entendido. O sea, no es que se estén inventando algo o dando un trato preferencial porque sí. Es usar una herramienta que la propia ley ya les daba. Correcto. La ley le da a CONATEL esa flexibilidad, digamos, para equilibrar la gestión técnica, la económica, pero también los objetivos sociales. Y en este caso, interpretan que facilitar radios para comunidades indígenas es de interés público o social. Tal cual.
Es una interpretación de esa facultad legal. Bueno, vayamos al grano entonces. ¿Cuál es el cambio concreto en los costos? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Es mucha la diferencia? El artículo primero de la resolución lo deja clarísimo. Dice: el derecho de autorización, ese permiso inicial que dijimos, para estas radios comunitarias indígenas se fija en el 2%. ¿2%? Sí, 2% del salario mínimo legal vigente al 31 de diciembre del año anterior. ¡Wow! Un 2% del salario mínimo. Eso suena muy bajo. Es bajísimo, comparado con lo que podrían ser tarifas estándar para otro tipo de licencias comerciales, por ejemplo. ¿Y qué implica eso en la práctica? Implica varias cosas importantes, creo yo. Primero, que el costo de entrada se vuelve algo, mucho más manejable, cuantificable y accesible. Claro. Estamos hablando de una fracción pequeña de un indicador económico que todos conocen, el salario mínimo. Segundo, al atarlo al salario mínimo, aunque dice al 31 de diciembre del año anterior, lo que sugiere un monto fijo para cada año. Ajá, se calcula una vez al año. Podría tener cierto ajuste implícito con el tiempo si el salario mínimo sube, aunque habría que ver cómo lo aplican cada año. Pero lo fundamental, lo más importante, es la reducción drástica. Es bajar una barrera económica de forma muy clara. Es una señal fuerte, ¿no? Como diciendo, en este caso específico, nos importa más que estas voces se escuchen que recaudar mucho dinero. Exactamente. Es una decisión de política pública traducida a una tarifa. Y veo también que la resolución menciona otras resoluciones anteriores. La 856 del 2000, las 557 del 2005, la 1772 de 2016. ¿Qué significa eso? ¿Que esto ajusta algo que ya existía? Así es. Esas resoluciones anteriores son las que establecían, y probablemente siguen estableciendo, las tarifas generales para otros servicios de radio. Lo que hace esta nueva resolución, la 2257, es como crear un carril aparte. Una excepción. Una excepción, un régimen tarifario especial, diseñado puntualmente para estas radios comunitarias indígenas de pequeña y mediana cobertura. No es que elimine las otras tarifas, sino que abre esta nueva puerta con condiciones mucho más favorables para este grupo. Entendido. Entonces tenemos la base legal que lo permite, el artículo 92, inciso E, y la medida concreta, el 2% del salario mínimo. Ahora, si conectamos los puntos, si miramos el panorama más amplio, ¿cuáles podrían ser las implicaciones reales de esto? ¿Por qué esto es de interés público? Bueno, acá entramos en el meollo del asunto, ¿no? El impacto potencial. Y las razones que justifican esto como interés público o social son, creo, varias y bastante profundas. A ver, exploremos algunas. Me imagino que lo primero que viene a la mente es la cultura, el idioma. Sin duda. Ese es quizá el impacto más directo y, diría, poderoso. Estas radios pueden ser espacios vitales para que las lenguas indígenas se hablen, se escuchen, se mantengan vivas. Claro, muchas están en riesgo. Exacto. Pensa en programas donde los ancianos cuenten historias, música tradicional, debates sobre su propia forma de ver el mundo, todo en su idioma. La radio se convierte en un archivo vivo, accesible todos los días. No es solo un libro guardado. Es una forma activa de resistencia cultural, si se quiere, usando la tecnología. Totalmente. Y eso va de la mano con otra cosa, el acceso a información que les sea relevante a ellos. Información específica. Claro, no solo las noticias nacionales, que a veces les pueden resultar lejanas, sino avisos de la comunidad, campañas de salud en su idioma, discusiones sobre sus derechos, sobre la tierra, oportunidades de educación que les sirvan. Información que quizá no llega por otros medios, o llega mal. O llega en un idioma que no es el materno o desde una perspectiva que no es la suya. Los medios comerciales o incluso estatales a veces no priorizan esas miradas. Y la geografía también debe jugar un papel importante, ¿no? Pienso en el aislamiento de muchas comunidades. Fundamental. En Paraguay, como en muchos países de la región, sabemos que muchas comunidades indígenas están en zonas remotas, de difícil acceso físico. Sin buena señal de celular o internet, muchas veces. Exacto. Y ahí la radio AM o FM de pequeña o mediana cobertura, sigue siendo una herramienta increíblemente eficaz. Llega lejos con infraestructura relativamente simple. Puede ser el único medio masivo que realmente los conecta, tanto internamente como con el exterior. Funciona como un puente, digamos. Sí, un puente comunicacional. Y también fortalece la cohesión dentro de la propia comunidad.
Una radio puede ser el lugar donde se debaten los problemas locales, se organizan para hacer cosas, se festejan los logros. Incluso para resolver conflictos o hablar con autoridades. Claro, para tener una voz colectiva frente a otros actores. Todo esto, si lo pensás, encaja perfectamente en esa justificación de interés público y social y fomento regional que mencionaba la ley. Tiene todo el sentido. Mencionaste antes lo de la gestión del espectro radioeléctrico, esas autopistas invisibles. Normalmente se busca que se use de forma eficiente, técnica y económicamente. ¿Cómo se compatibiliza eso con esta medida de cobrar tan poco? Es un buen punto. La misma ley 6425, en ese mismo artículo 92, habla de criterios para el uso racional del espectro. Y sí, muchas veces racional se interpreta como maximizar la cobertura, la calidad técnica o los ingresos para el Estado. Claro, que rinda. Que rinda. Pero lo que vemos acá es una aplicación muy clara de ese inciso E, donde el criterio de interés social le gana, por así decirlo, a la pura eficiencia económica o técnica para un segmento específico. Se prioriza otra cosa. Se prioriza otra cosa. Se reconoce que el espectro, como bien público que es, también tiene que servir para fines sociales, como garantizar que haya diversidad de voces, aunque eso signifique que el Estado no cobre la tarifa máxima posible por usar esa frecuencia. Es un acto de equilibrio regulatorio, diría yo. Un equilibrio interesante. Y también es bueno ver que esto no fue algo improvisado, ¿no? La resolución misma detalla todo un proceso administrativo que se siguió adentro de Conatel. Sí, eso está en la parte de los vistos y considerandos, que a veces uno saltea a leer, pero que son como la bitácora del proceso. Cuentan la historia interna. Exacto. Muestran que hubo una propuesta técnica interna primero, que después pasó por la asesoría legal de Conatel, que dijo, sí, esto se ajusta a la ley de telecomunicaciones. Le dio el ok legal. Le dio el ok legal. Después recibió el visto bueno de la gerencia que se encarga de las radios. Y finalmente, lo aprobó el directorio, que es la máxima autoridad de Conatel, en una sesión formal con un número de acta y todo. O sea, siguió todos los pasos. Ese recorrido, aunque suene burocrático, le da solidez, ¿no? Y transparencia. Correcto. Demuestra que no fue una decisión tomada a la ligera, sino que siguió los canales institucionales. Y para cerrar el círculo de la transparencia, la propia resolución ordena que se publique en la Gaceta Oficial. ¿Qué es lo que estamos mirando ahora? Exactamente. Y también ordena que se publique en la página web de Conatel. Doble publicidad. La formalidad de la Gaceta, que le da validez legal, y la web para que cualquiera pueda encontrar la información más fácil. Exacto. Cumple con ese principio de publicidad de los actos de gobierno. Y claro, tenemos que recordar que esta resolución de Conatel es solo una cosita dentro de todo lo que trae esta Gaceta Oficial, ¿eh? Cierto, cierto. Si uno mira el índice, el sumario, ve de todo. Avisos de creación de empresas, cambios en estatutos de sociedades anónimas, convocatorias a asambleas. Sí, vi nombres como Axi Group S.A., DAFA S.R.L., Jara e Hijos S.A., Biogenics S.A. Exacto. La Gaceta es el vehículo para un montón de actos administrativos y legales del país. Pero bueno, la pieza que nos interesaba desgranar hoy era esta, por su enfoque social tan particular. Sí, definitivamente esta resolución resalta por sus implicaciones, que van más allá de lo puramente técnico o económico. Entonces, si tuviéramos que como destilar la esencia de todo esto que analizamos, ¿qué diríamos? Sus propias radios. Radios de pequeña y mediana cobertura. Al fijar ese costo inicial en apenas un 2% del salario mínimo, está mandando una señal clarísima. Una señal de priorizar el interés social, la inclusión comunicacional, en este ámbito específico. Exactamente. Y es clave lo que dijimos. No es que se salten la ley, sino que se amparan en ella. La ley ya preveía estos mecanismos para fomentar el desarrollo regional, para atender necesidades sociales a través de cómo se regula el sector. Es una aplicación específica de esas facultades que ya tenían. Es un ejemplo muy palpable, creo, de cómo la regulación, que a veces parece algo árido, técnico, puede ser un instrumento para avanzar objetivos de equidad, de diversidad cultural. Queda muy claro. Y como siempre hacemos, nos gusta cerrar con una reflexión final, algo para que quienes nos escuchan se queden pensando. Sí, y creo que este caso nos deja una pregunta importante picando, ¿no? Va más allá del texto de la resolución en sí. A ver. Facilitar la licencia, bajar el costo, es un primer paso, importantísimo sin duda. Pero, ¿qué más hace falta?
¿Qué se necesita realmente para que estas radios comunitarias indígenas no solo existan legalmente, sino que de verdad funcionen, crezcan, se conviertan en herramientas poderosas para sus comunidades? Claro, no basta con abrir la puerta. Exacto. ¿Cómo se asegura que puedan sostenerse económicamente a largo plazo? Que la gente que las opere tenga la capacitación necesaria, no solo técnica, sino también para generar contenidos propios, relevantes. ¿Cómo se las protege de posibles presiones, de intereses externos? Son muchos desafíos más allá del papel. Muchos. En otras palabras, la pregunta es, ¿cómo se pasa de esta resolución, de esta decisión legal, a construir un ecosistema de medios indígenas que sea de verdad vibrante, fuerte, autónomo en Paraguay? Una pregunta fundamental sobre la implementación real y el impacto sostenido en el tiempo. Con esa reflexión sobre los pasos que siguen y los desafíos que quedan por delante, cerramos nuestro análisis de hoy.